Bueno, continuamos. Entonces, habíamos dicho que podemos tener competencias, capacidades, digamos, aquella actividad, ¿sí?, competitiva que podemos distinguir que hacemos mejor que el resto, ¿sí? La empresa se desempeña mejor que en el resto de otras cosas, la podemos llamar competencia central. Y obviamente es propicia, ¿sí?, para transformarse en una capacidad competitiva. Siempre es la base de una capacidad competitiva, siempre que obviamente se transforme en una competencia distintiva. Y termina siendo la piedra fundamental de la estrategia, que es lo que veníamos viendo hasta recién. Entonces, la organización tiene competencias y capacidades. Aquella actividad, digamos, aquella habilidad que la organización la haga mejor que otras, se va a transformar siempre en una competencia central. Es importante distinguir cuál es la mejor que en respecto al resto, ¿sí? Y siempre esa competencia central, en la medida que la trabajemos y hagamos posible que nos sirva para competir, ¿sí?, en ese sentido, se va a terminar transformando en una competencia distintiva, aquello que nos hace distinto a nuestros competidores, y básicamente esa es una de las razones por las cuales nuestros clientes nos eligen. Entonces, por eso yo les vuelvo a reiterar esto. La habilidad que tiene que tener la organización, la empresa, en saber, ¿sí?, cuáles son las razones por las cuales, ¿sí?, los clientes le están comprando. Y saberlo con ciencia cierta, digo, no autoengañarse, por decirlo de alguna manera, porque si yo creo que los clientes me vienen a comprar por una determinada habilidad o una determinada competencia que no es, la voy a trabajar mal, voy a descuidar aquella que realmente valoran. Entonces, y ahí es donde radica la importancia de saber distinguir, ¿sí?, las competencias centrales y las competencias distintivas, y aquella que termina siendo una ventaja competitiva. Entonces, ¿cómo básicamente podemos determinar si un recurso es competitivo? Bueno, una de las cuestiones más importantes es que más allá de todas estas preguntas que están ahí en la filmina, ¿sí?, tiene que ver con si es difícil de imitar y si es durable en el tiempo, ¿sí? Muchas veces algunas competencias que son o estrategias disruptivas o competencias disruptivas no duran, ¿sí?, mucho tiempo, y la verdad que cuanto más dure un recurso, aquellos por los cuales yo estoy compitiendo, es mucho más valioso, ¿sí? Si es difícil de imitar y encima mi recurso me da resultado muchísimo tiempo y me sigue dando resultado y lo puedo seguir trabajando y lo puedo seguir mejorando, ¿sí? Eso me va a hacer a mí que la estrategia dure, que esté siempre por encima de mis rivales, ¿sí? Y básicamente ese recurso tiene que ser superior. Muchas veces, ¿sí?, cuando las empresas, y lo van a ver ustedes también en el caso Netflix, cuando van por una estrategia, eligen un camino, ¿sí?, porque saben que tienen una competencia y están rompiendo el mercado con eso, cuanto más dure, y miren todo lo que dura, es mucho más atractivo competitivamente y le genera, digamos, para aquel que rompe el mercado con algo y genera muchísima
adhesión al inicio, ¿sí? Eso hace que después genere como una lealtad de marca o un público cautivo, si se quiere, que es muy difícil de abandonar. Entonces, por eso es la importancia de que una vez que vos rompes con algo, una estrategia bien deliberada y bien ofensiva, sea difícil de imitar. Sea difícil y que al ser difícil de imitar, vos lograr la ventaja con tanto tiempo antes, que después tu rival, como te quiere copiar o quiere seguirte, siempre va a ser más complicado, ¿sí? Entonces, digamos, obviamente, cuando uno hace la evaluación de sus recursos, uno no puede tener una estrategia que no se ajuste al valor competitivo que tienen sus recursos, ¿eh? Digamos, yo no puedo tener una estrategia de precios si tengo los costos altos. Después vamos a ver un poco de la cadena de valor. Digamos, yo tengo que saber muy bien mis recursos internos para saber básicamente con qué cuento para poder decir, bueno, ok, vamos por acá. Digamos, es imposible elegir una estrategia o elegir un rumbo en base a recursos que no tenemos y que son imposibles de tener, por lo menos en el cortísimo plazo, digamos, porque a veces las oportunidades son ya. Y muchas veces las oportunidades que son ya no las podemos tomar básicamente por una cuestión de recursos. Y cuando si no los tengo disponibles ya o en el cortísimo plazo, y la oportunidad pasa y no la pude tomar, y bueno, no la pude tomar. Por eso siempre hay que fijarse bien, básicamente, en ese análisis interno, cuáles son nuestros recursos, para sacar estas conclusiones. Digamos, el FODA tiene que permitirnos a nosotros, ¿sí? Hacer esa medición de nuestras capacidades para poder, ¿sí? Saber en base a qué vamos a competir y básicamente también qué cosas tenemos que corregir. Qué cosas tenemos que corregir o al menos atenuar, si es imposible eliminar, para poder seguir siendo competitivos, digamos. El FODA tiene, ¿sí? Que por supuesto ustedes eso se los digo más para la vida profesional, y quizás los FODAs que hacemos nosotros en la facultad son bastante académicos y están como más simples de hacer y uno no tiene el conocimiento cierto de la organización como para decir estos son mis recursos. Pero el día de mañana, si tienen que hacer un muy buen análisis de recursos, háganlo pensando básicamente que ese buen análisis de recursos les va a servir a ustedes para poder decir la estrategia y de qué manera van a competir. Con el tema de precios y costos competitivos, es algo que, digamos, ahí tienen un montón de variables por las cuales, digamos, una empresa puede tener quizás problemas de costos o que sus costos sean más altos, digamos, en comparación con sus rivales, digamos. Si mi problema es en el sentido de cuando yo tengo costos más altos que mis rivales, no puedo, ¿sí?, competir con precios. O sea, me cuesta muchísimo más competir directamente con precios porque no tengo manera de generar margen, o sea, de bajar mucho el precio porque mis costos son altos con respecto a mis competidores. Si ellos me los bajen y sigan generando margen, a mí como empresa me va a resultar bastante complicado competir de esa manera. Siempre ese análisis de costos, y ahora vamos a ver un poco la cadena de valor, puede tener distintas causas. Lo importante es que la empresa pueda hacer el diagnóstico, ¿sí?, de en qué lugar se están disparando los costos, en qué actividades, ¿sí?, sus costos no están siendo los adecuados, digamos, porque cuando uno quiere competir digamos, y una de las maneras es saber el costo de sus rivales, bueno, digamos, comparar los costos unitarios es bastante complejo, digamos,
pero sí saber básicamente, digamos, cuáles son los costos de mis competidores para poder de alguna manera ajustar. Esto es bastante difícil, digamos, conocer los costos de mis competidores, a veces no es tan simple, pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Quizás una muy buena administración de los costos propios evite problemas, digamos, en comparación con el resto, no tanto el costo del resto, sino más bien administrar bien los costos de uno, o sea, ser eficiente a la hora de administrar los costos propios más que muchas veces ver el costo del rival. Digamos, muchas veces a nosotros tampoco nos va a resultar tan simple bajar costos por un tema de estructura. Pero bueno, en líneas generales siempre conviene tener los costos bastante, a ver si quiere, prolijos, ¿sí? Justos, a fin de poder tener una mayor flexibilidad a la hora de competir, sobre todo con precio, y no perder demasiado margen. Y acá tienen, digamos, una de las cuestiones que más o menos yo se los había dicho, creo que en la clase anterior, que era el tema de la cadena de valor cuando vimos las presiones competitivas. Yo puedo tener, digamos, el análisis de mi cadena de valor, que no se las voy a explicar la cadena de valor porque ya la han visto más de una vez, pero sí tengan en cuenta, digamos, que nuestra cadena de valor muchas veces, ¿sí? O, digamos, nuestros análisis de costos, ¿sí? Muchas veces dependen de las cadenas de valor de nuestros proveedores y de nuestros clientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un proveedor, ¿sí? Tiene, digamos, mis precios de compra, digamos, a quien yo le compro materia prima, lo que sea, tienen un costo que va a depender de la cadena de valor de quien yo se lo compro. ¿Estamos? Entonces me puede trasladar precios más altos que me levantan mis insumos, ¿sí? Y me generan ya desde el vamos problemas a la hora de tener, digamos, de tener una mejora en mis propios costos. Y lo mismo pasa con los clientes, digamos. Si los clientes son grandes y me exigen demasiado, que yo deje demasiado margen en la cadena, me genera también problemas en mis costos totales. Entonces, cuando uno, ¿sí? La cadena de valor, ¿sí? Cuando uno analiza su propia cadena de valor, también tiene que saber que tengo los dos extremos, ¿sí? Que me van a generar, si se quiere, problemas en mi propia cadena, tanto sea al ingreso como a la salida o en la logística, en la distribución. Entonces, que es un gran problema, eso a mí me genera, a veces proveedor, si el recurso que yo busco no es de libre disponibilidad, se me complica la cadena, digamos, ya la tengo ese precio de ingreso, y si yo le vendo a clientes muy grandes también se me complica. Pero bueno, y también, digamos, una tarea que uno tiene que hacer es también analizar la cadena de valor de sus rivales. Digo, cadena de costos, la cadena de valor de los costos de nuestros rivales. Entonces eso también genera cierta complicación. Básicamente lo importante es saber acá que yo puedo hacer mi análisis de cadena de valor para análisis de costo estratégico, siempre pensando también que los dos extremos de la cadena, ¿sí? Tanto sea los proveedores como los clientes, me influyen en mi propia cadena de valor.